Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. El día de hoy tenemos dos temas que parecen rutinarios, pero que tienen un enorme significado político. El primero de ellos es la celebración de la cumbre de los líderes de APEC este año 2024 en Lima, en el Perú. Después de 160 reuniones en distintas ciudades del Perú, finalmente los líderes se han reunido en Lima para ver los temas de cooperación internacional, de economía y también los temas de desarrollo dentro de los 21 países que conforman esta organización. Esto ha coincidido con la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping, que simultáneamente ha estado como líder de APEC y como invitado en visita de Estado por el gobierno del Perú. Esto naturalmente ha tenido un impacto político sobre la cumbre que analizaremos. El segundo tema, muy importante, es que el presidente Donald Trump ha empezado a nominar los principales cargos para su próxima administración que se inicia el 20 de enero del 2025. Muchos de estos cargos son de republicanos o de demócratas que se han pasado al Partido Republicano, que representan la línea dura que Trump ha venido sosteniendo en la campaña. Naturalmente es el Senado el que tiene que hacerles preguntas, escuchar a estos nominados y finalmente ratificar su nominación para que puedan asumir sus puestos. Sin embargo, hay recursos constitucionales para nombrarlos sin el Senado y vamos a tener que analizar eso también. Con esto volvemos en unos instantes. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según el ministro. Como decíamos, la cumbre de APEC, del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico, cuyas siglas en inglés son APEC, ha tenido lugar en Lima y va a terminar el 16 de noviembre. Las reuniones han tenido lugar entre el 9 y el 16 de noviembre, porque se inicia con una serie de reuniones previas a la cumbre de los líderes. El Perú ha sido anfitrión de esta cumbre, pero no es la primera vez que esto ocurre. El año 2008, el presidente Alan García fue anfitrión de una estupenda cumbre de APEC y lo mismo ocurrió el año 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, donde tuvo un diálogo frustrado en alemán con Vladimir Putin, que sí pudo venir en esa oportunidad. Fundado el foro cuando cayó el muro de Berlín en 1989 para consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países alrededor del Océano Pacífico, es una organización cuya finalidad para lograr esos objetivos es la cooperación internacional, el intercambio comercial, la industrialización y el desarrollo y la coordinación de estas políticas. Se desempeña en dos ámbitos, un ámbito público, donde vienen representantes de los países, a veces los mismos jefes de Estado, a veces ministros o funcionarios especialmente designados para esa función. El APEC se inició con una iniciativa del primer ministro australiano Gareth Evans en 1989. Encontró la oposición de los Estados Unidos inicialmente y recién cristalizó en 1993.
También tuvo la oposición del Japón en la medida en que sentía que la inclusión, por ejemplo, de la China podía dejar fuera de juego a la nación nipona. En paralelo a la reunión de los líderes políticos y de los funcionarios públicos, hay un consejo asesor empresarial llamado el ABAC. El ABAC está integrado por 3 CEOs o ejecutivos de cada uno de los 21 países miembros de APEC. Hay ruedas de negocios, presentaciones, por ejemplo, en el caso que nos ocupa en Lima, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, hizo una estupenda presentación resaltando el rol del capítulo económico de la Constitución de 1993 como un factor determinante para atraer las inversiones al Perú. Entre el 9 y el 16 de noviembre, entonces, se realiza esta Semana de Líderes de APEC en Lima, tanto políticos como de la ABAC, o sea, empresariales. Esto en el Centro de Convenciones de Lima, que es el punto culminante de 160 reuniones previas que se han desarrollado en Trujillo, en Arequipa, en Pucallpa, en Urubamba, en fin, y en Lima también. Estas 160 reuniones han sido conducentes a la reunión de los líderes en Lima. Sin embargo, hay cosas que han sido un telón de fondo complicado para esta cumbre de APEC. La primera de ellas es la crisis crónica de seguridad que vive la ciudad de Lima. Y entonces se ha tenido que desplegar 5.800 policías para proteger el aeropuerto, el centro de convenciones y los hoteles donde se alojan las delegaciones o de las embajadas, si es que están alojados en sus sedes diplomáticas. Además, ha habido que desplegar otros 5.000 policías para el orden público y la seguridad vial en la ciudad. Paralelamente, los Estados Unidos presentaron una petición que fue aprobada por el Congreso del Perú y han enviado 600 militares con armamento para aumentar la seguridad del evento. Esto muestra que el tema de la seguridad es un elemento crítico en el Perú y en Lima hoy en día. También estos elementos de seguridad han sido reforzados por disposiciones del Poder Ejecutivo. Esto es, se determinó que los días 11, 12 y 13 de noviembre el trabajo y las clases escolares fuesen virtuales, esto es por internet, para que no haya tráfico en las calles. No está de más observar que ni en la cumbre de APEC de 2016 ni en aquella del año 2008 se confinó a los escolares a sus casas ni se impidió el desarrollo normal de los negocios. Y además los días 14, 15 y 16 han sido declarados feriados, esto es, días no laborables, sobre todo para el sector público y en el sector privado para quienes han querido acatarlos. Pero esto muestra que el problema de la seguridad ha devenido en un problema de gran envergadura para el Perú y que no puede ocultarse, que está a ojos vista del mundo. Asisten como jefes de Estado el presidente de los Estados, Joe Biden, el presidente de la China, Xi Jinping, que además de venir a la cumbre de APEC, ha coincidido con una visita de Estado coordinada al Perú en los mismos días. Ha venido Lawrence Wong, el primer ministro de Singapur, el primer ministro de Tailandia, Shinawatra, el presidente indonesio Subianto,
y el presidente vietnamita Lo Tam, de tal manera que la concurrencia de los jefes de Estado ha sido muy importante. Paralelamente a la visita de Xi Jinping, también ha estado presente el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, así como otros representantes de los 21 estados miembros de la APEC. El Perú ha destacado de manera muy especial, tanto desde la presidencia de la República como en el sector público y en los medios de comunicación, la presencia del presidente Xi Jinping, duplicando de alguna manera su presencia en APEC al hacer simultáneamente esta visita de Estado y ser líder de la cumbre, y simultáneamente haciendo la inauguración del puerto chino de Chancay, puerto en el cual la China tiene un interés mayoritario del 60%, mientras que una empresa peruana tiene el 40% restante, pero que es fundamentalmente un puerto con exclusividad de COSCO Shipping, una empresa pública china, para el comercio entre el Perú y la China. Es el primer puerto en el cual la China es propietaria del 60%, que existe en toda la costa del Pacífico. Tienen concesión en el Canal de Panamá, pero este es el primer puerto en toda la costa del Pacífico Sur sudamericana, cosa que les da una posición comercial y geopolítica privilegiada. La China entonces, con estos tres eventos, visita de Estado de Xi Jinping, con los cañonazos de rigor y la recepción en Palacio, inauguración del puerto de Chancay y participación en la cumbre de APEC, ha capturado entonces la atención no solo de la opinión pública peruana, que ha tenido un gran entusiasmo frente a estos eventos, sino que la China también ha capturado la atención de la opinión internacional. Esto es, nunca antes se ha visto avenidas como la avenida Fawcett o la avenida Javier Prado, con personas alineadas con banderas de la República Popular China y discursos de la presidenta Dina Boluarte poniendo en relieve lo que solo puede ser calificado de una política especial o una relación especial entre el Perú y la China. Esto es, la China ha dominado la cumbre APEC 2024 en Lima, en el Perú. En unos instantes volveremos para describirles los nombramientos para su gabinete que está haciendo el presidente Donald Trump. Quien va a ser el 47º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mandato de por medio de Joe Biden, ha comenzado a nominar a quienes van a ser los miembros claves de su gabinete. Estas nominaciones en este momento son nominaciones puramente políticas, porque aún no ha llegado el momento de que estas personalidades se presenten ante el Senado. El hecho es que Donald Trump quiere empezar su mandato el 20 de enero del 2025 con un gabinete que represente lo que podríamos decir que es una línea dura dentro del Partido Republicano. Los candidatos para estos puestos de enorme importancia en el gobierno de los Estados Unidos deben ser interrogados y ratificados por el Senado de los Estados Unidos.
sin embargo, no todos los candidatos tienen, por decirlo de alguna manera, el mismo prestigio entre los miembros del Senado y algunos de ellos podrían tener dificultades. El primer nombramiento, cosa que se supo hace ya un buen tiempo, fue el de Susan Wiles. Susan Wiles es una estratega republicana que participó en las campañas de Reagan y de Donald Trump y también de George W. Bush en el pasado. Estuvo en las campañas en la Florida el año 2016, 2020 y ahora 2024, tanto con Ron DeSantis como con Donald Trump. Donald Trump ha dicho de ella que ha hecho la mejor campaña que nunca ha tenido, de tal manera que ahora Susie Wiles ha sido nombrada jefe de gabinete, puesto de enorme importancia dentro de la Casa Blanca y que permite las coordinaciones con el Consejo de Seguridad Nacional, con los ministros, con el Pentágono y con el mismo Congreso. El segundo nombramiento es el de Matt Gaetz, que va a ser fiscal general. Es un cargo enormemente importante, que tiene un poder tremendo sobre el Departamento de Justicia, sobre el FBI, sobre la DEA, y es un personaje, Gaetz, controvertido porque ha tenido acusaciones de haber estado involucrado en escándalos de tipo sexual, de haber recibido regalos, etc. Sin embargo, nada de esto ha sido probado y los asuntos se han dejado caer una vez que Gaetz abandonó el Congreso. La Comisión de Ética del Congreso entonces nunca consideró que Gaetz debía ser acusado por estos asuntos. Enemigo del FBI y del Departamento de Justicia, colocar a este hombre a la cabeza de estas organizaciones es un problema. Él ha sostenido que el FBI debe ser privado de sus fondos y debe ser abolido. Naturalmente esto es discutido por muchos senadores y este sea probablemente la nominación que más dificultades va a encontrar en el Congreso. En tercer lugar, y tal vez la nominación más prestigiosa, es la de Elon Musk, que va a coadministrar con el competidor de Trump en las primarias, Vivek Ramaswamy, el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuyas siglas en inglés son DOGE. Esto es igual que la moneda de Bitcoin. Trump ha dicho que Musk y Ramaswamy, Vivek Ramaswamy, van a desmantelar la burocracia, abolir el exceso de regulaciones, el desperdicio del gasto público y van a reestructurar las agencias federales. Esto es una orden muy alta, es, digamos, un trabajo para Hércules, puesto que tienen una fecha límite y no tienen funciones ejecutivas propiamente dichas. Esto es, son consejeros para estas reformas y deben haber culminado su trabajo para el 4 de julio del 2026. En la práctica van a tener 2 años para realizar todo este trabajo. El tercer nombramiento es el de Pete Hegseth, secretario de Defensa. Tiene 44 años y Trump ha dicho: los enemigos de América están avisados. Pero no solamente se trata de los enemigos de América. Hegseth ha criticado las políticas woke dentro del Pentágono. Ha criticado la debilidad de la OTAN, pues los países europeos no hacen el gasto público necesario para mantener sus fuerzas armadas en un alto estado de operatividad. Y afirma que la China está a punto de dominar a sus vecinos. El otro nombramiento es el de
Robert F. Kennedy Jr., candidato presidencial demócrata que en junio se pasó a las filas de Donald Trump. Va a ser nombrado secretario de Salud, cargo de una secretaría o ministerio de enormes dimensiones en los Estados Unidos que incorpora la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, y por lo tanto es la que autoriza y recomienda o no recomienda el uso de los medicamentos y el consumo de los alimentos, y al mismo tiempo controla los centros para el control de enfermedades, como es el caso del COVID-19 en su momento. Es muy interesante porque Kennedy es opositor del flúor en el agua y también es un oponente radical del tema de los cultivos orgánicos y de las vacunas. Él es un anti-vac, un enemigo de las vacunas, por ejemplo, las que se hicieron para el COVID-19. El nombramiento que sigue es el de Marco Rubio, senador de la Florida, hijo de exiliados cubanos, como secretario de Estado, esto es, ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Él preconiza una política exterior vigorosa contra los rivales geopolíticos de los Estados Unidos, especialmente la China, Rusia y, como no, Cuba. Naturalmente es una incógnita cuál va a ser su política respecto a América Latina. Hay que tener en cuenta que la política exterior no es decidida íntegramente por el secretario de Estado, sino que también está la inercia y, digamos, los consejos del propio Departamento de Estado. Fuentes anónimas dicen que Elise Stefanik será nominada como embajadora en la ONU. Es una republicana de línea dura. Tom Hovan va a ser director de Inmigración y Aduanas en el primer mandato de Trump. Va a estar a cargo de las fronteras de los Estados Unidos y la deportación de los inmigrantes ilegales. Él plantea la tesis de la tolerancia cero respecto a los inmigrantes ilegales. Por otro lado, Mike Waltz va a ser el consejero de Seguridad Nacional, puesto clave dentro de la Casa Blanca, gran crítico de la China en el Asia-Pacífico, y dice que los Estados Unidos deben estar listos para un conflicto en el Mar del Sur de la China. También está Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, que va a ser secretaria de Homeland Security. Esto es, todo el sistema de migraciones que está alrededor de las fronteras de los Estados Unidos, en los aeropuertos, en los puertos secos y en el interior de los Estados Unidos dentro del sistema federal. Ella va a tener entonces a su cargo esta agencia de defensa y seguridad del territorio nacional de los Estados Unidos y de la protección de las fronteras. También es la agencia que se encarga de los desastres naturales y del servicio secreto. Eso da una imagen de su importancia. Cuando era gobernadora de Dakota del Sur, envió a la Guardia Nacional de Dakota del Sur a reforzar a la Guardia Nacional de Texas para impedir el paso de los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Está también John Ratcliffe, antiguo director de Inteligencia Nacional, que será nominado como director de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA, y Tulsi Gabbard, migrante del Partido Demócrata, como Kennedy, se pasaron del Partido Demócrata al Partido Republicano, tomaron la línea dura de Trump y va a convertirse en
la directora de Inteligencia Nacional. Ella ha declarado continuamente durante la campaña ser una gran enemiga de la propaganda rusa. Con las conclusiones sobre estas nominaciones y sobre la cumbre de APEC en Lima, volvemos en unos instantes. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de la cumbre de APEC del 2024? En primer lugar, que en términos de proyección internacional y de beneficios económicos para el Perú, los resultados son muy positivos. Esto es indiscutible, que la cumbre de APEC ha permitido una infinidad de contactos que en esta época mucho más difícil que la del 2016 y del 2008, va a ayudar al crecimiento del país. De eso no cabe ninguna duda. Por otro lado, sí hay un aspecto político, y esto es la simetría entre la recepción a Xi Jinping y a los otros jefes de Estado. Esto es, quien se ha llevado el show, por decirlo de alguna manera, ha sido Xi Jinping, como líder de APEC, como huésped del gobierno peruano en su visita de Estado y en la inauguración del puerto de Chancay, que por razones de seguridad solo pudo hacerse desde Palacio de Gobierno. De tal manera que esa asimetría, si bien no va a incomodar a los líderes de Singapur o de Corea del Sur o de Indonesia, por citar tres ejemplos, evidentemente sí ha obligado al presidente Biden, que además vino por un tiempo cortísimo, a llevar a un perfil muy bajo. El discurso de la presidenta Boluarte ha relevado esta relación especial con la China, mientras que el presidente Xi Jinping ha elogiado, entre otras cosas, a José Carlos Mariátegui, si bien ha mantenido el concepto de la industrialización y del comercio internacional como los dos motores de la APEC. De tal manera que el elogio a Mariátegui, cuya cuarta tesis es compatible con el maoísmo, y la preeminencia de Xi Jinping sobre todos los otros líderes invitados representan de alguna manera la realidad en la cual se desenvuelve el Perú de hoy en su política internacional. Muchas gracias. Nos veremos en otra edición de Geopolítica con Francisco Tudela.